que han sucedido, que marca, obviamente marca la necesidad y la importancia de la gestión de crisis. Sin embargo, de no haber nada muy estandarizado a nivel mundial, todas las organizaciones a nivel privado y gubernamental se han preocupado por desarrollar una serie de normas, estándares, directrices en la industria para poder apoyar la gestión de crisis, que ya las revisamos. En esto se destaca, dentro de estos estándares y normas se destaca mucho la ISO 28000, la resiliencia organizacional, la continuidad de negocios, ¿sí? Porque obviamente estos estándares ayudan a las organizaciones a estar de mejor manera preparadas para enfrentar una emergencia o una crisis. Decíamos también que hay que definir la emergencia en términos relevantes para la organización, es decir, que nosotros cuando gestionamos emergencias o crisis, debemos plantear en un marco de amenazas relevantes para la organización, es decir, amenazas que pueden afectar significativamente a la continuidad de operaciones de las organizaciones, ¿sí? Y obviamente impactar, ¿no?, significativamente en la organización. Habíamos hablado de los objetivos, de minimizar la probabilidad de esto en caso de las amenazas que no son naturales, donde podemos actuar, ¿no?, cuando las amenazas son humanas accidentales, mitigar el impacto, y lo que las organizaciones necesitan es recuperarse de una emergencia y continuar con las operaciones normales. Dentro de lo que es gubernamental se habla de continuidad de operaciones, y dentro de lo que es privado se habla de continuidad de negocio. Sin embargo, hay una etapa posterior que es la recuperación total de un evento disruptivo o una crisis. Ya habíamos avanzado con un proceso, una estrategia que está basada en el estándar global. El estándar global de evaluación de riesgos es la ISO 31000. Y esta estrategia de ASIS es una estrategia basada justamente en este proceso de la ISO 31000. ¿Sí? Si ustedes conocen y revisan el proceso de la ISO 31000, que les invito a que lo hagan, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que es prácticamente el mismo proceso. Lo que sí hace es simplificar de alguna manera para enfocar los riesgos de seguridad en el entorno empresarial, ¿no? Entonces habíamos hablado de identificar y priorizar activos, hablamos de los propietarios del activo, que son los propietarios de cada negocio en la organización, las partes interesadas, donde entran comunidades, donde entran accionistas, inversionistas, entran trabajadores, empleados, todas partes interesadas en la organización, los ciudadanos en caso del Estado. Y decíamos que los activos también hay que valorarlos y priorizarlos. Hablamos aquí de una herramienta importante, el análisis vía. Este análisis vía nos proporciona información importante referente a qué tiempo tenemos para recuperar un proceso crítico, un activo crítico en la organización sin afectar su producción, su presencia en el mercado o sin generar riesgos como demandas legales por incumplimiento, etc. Entonces, este análisis vía es fundamental, se conoce por sus siglas en inglés, Business Impact Analysis. Y eso es lo que nos referíamos a la identificación de activos. El siguiente paso en esta estrategia del SRM o del proceso de la ISO 31000, que es la norma global, es la identificación y la priorización de riesgos. ¿Qué hacemos? Por favor, aquí entramos en materia, pongan especial atención. Ya hasta aquí habíamos revisado la clase anterior. Ahora vamos a cotejar activos contra amenazas, ¿sí? Porque acuérdense que las amenazas se aprovechan de vulnerabilidades y pueden afectar a los activos y se convierten en riesgos, se materializan en riesgos, ¿no es cierto?
Entonces, hay que hacer la asociación entre los activos y estas amenazas que pueden convertirse en riesgos. Y ese es el siguiente trabajo que vamos a hacer hoy en grupos. Los grupos ya están definidos. Por favor, David, si vamos preparando esas salas para poder trabajar luego de que hagamos toda la explicación. Fernando, ¿cuántos grupos están designados? No estoy seguro. Me parece que estaban 10 10 grupos. grupos. Había, 10 perdón, grupos, Fernando. 10 grupos, sí. Muchas gracias, listo. Ya les preparo. Gracias, David. Entonces, tenemos que asociar. Acuérdense que ustedes identificaron dentro de los escenarios planteados, identificaron unos activos, ¿no es cierto? Ahora van a identificar qué amenazas pueden afectar a esos activos. Por ahí identificaron a las personas como un activo crítico importante. Entonces, ¿qué les puede afectar a las personas? ¿Sí? ¿Cuál sería la amenaza? La amenaza es el adversario. En riesgos intencionales, la amenaza es el adversario. Entonces, deben estar claros quién podría afectar a esas personas. Esa es la amenaza. Y obviamente, dentro de la asociación de activos y amenazas hay un proceso que se conoce como el análisis de amenaza. Este curso no es de riesgos, pero es importante señalar que hay que hacer el análisis de la amenaza y cuando nosotros hablamos de riesgos intencionales, tenemos que hacer con un enfoque del adversario. Eso es lo que les señalo. La amenaza es el adversario. Entonces, ¿qué hay que analizar de este adversario? ¿Cuál es su motivación para atacar ese activo? ¿Cuáles son sus tácticas? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuál es su técnica? Digamos, ¿cuáles son las tácticas que va a utilizar? ¿Sí? Y ¿cuál es su capacidad? ¿Sí? Es decir, ¿qué medios tiene? ¿Qué capacidad tiene en la parte económica, en la parte técnica, parte de experiencia, etcétera? ¿Qué capacidades tiene esa amenaza para poder afectar ese activo? Entonces, ya ahí definimos los activos y los riesgos, ¿no es cierto? La evaluación de riesgos no es más que comparar contra los criterios de los riesgos establecidos por la empresa. Para la empresa o para la organización o para la institución, perder $1 millón puede ser un riesgo medio. ¿Sí? Y perder para una institución y perder $100,000 para otra organización puede ser un riesgo alto. Esos son los criterios contra los que hay que comparar de acuerdo al impacto que pueden generar los riesgos. Entonces, en base a los riesgos establecidos, al nivel de riesgo establecido, nosotros priorizamos los riesgos tomando en cuenta situaciones como la tolerancia que tenga la organización al riesgo o el apetito que tiene la organización al riesgo. Está dispuesta a arriesgar algo para obtener algo, ese es el apetito. Y la tolerancia es hasta cuánto yo puedo soportar como riesgo en mi organización. Entonces, esa sería la identificación de activos y la identificación de riesgos. Hoy por hoy vamos a hacer, en el siguiente ejercicio vamos a hacer estos pares de activos y riesgos. Y obviamente luego que tenemos priorizados los riesgos, el siguiente paso aquí en la estrategia del SRM es mitigar los riesgos priorizados, es decir, desarrollar opciones de mitigación, ¿sí? E implementar esas opciones de mitigación. ¿Para qué? Para que esos riesgos no impacten de mayor manera en la organización una vez que se han materializado, ¿cierto? O si es que se puede impedir o disminuir la probabilidad. ¿Se acuerdan que hablábamos hace un momento de mitigar la probabilidad de que suceda, mitigar el impacto y en caso ya de la gestión de crisis, permitir la continuidad, permitir o contribuir a la continuidad de las operaciones. Ese es el siguiente tema, digamos, el siguiente paso, que es la mitigación de los riesgos priorizados. Entonces, miren, nosotros vamos a trabajar en esos 3 temas, ya les adelanto, pero vamos a seguir un poco entendiendo mejor esto.
Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Donde hay una amenaza. Mire, está con rojo. La amenaza son activistas, ¿sí? Activistas que pueden estar motivando la actuación de personas, ¿sí? De adversarios, ¿sí? Que se convierten en adversarios para activos. Y aquí, ¿cuáles son los activos? Son las personas, la maquinaria, equipos, instalaciones. Mire, esto hablando de una industria, ¿no? X. ¿Y cuáles son las vulnerabilidades? La falta de estructura, de respuesta a emergencias, por ejemplo. El no tener una planificación de emergencias, una estructura de emergencias puede ser una vulnerabilidad. Entonces, si tenemos una amenaza contra unos activos que pueden ser personas, maquinarias, equipo, instalaciones, se aprovechan de esta vulnerabilidad, que es la falta de planificación en la gestión de crisis, y se convierte en riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que se tomen las instalaciones. ¿Sí? Las consecuencias pueden ser, o los riesgos paralelos pueden ser la agresión a personas, los daños de activos de instalaciones, que se pueden denominar consecuencias de este acto, o también pueden identificarse como riesgos. No sé si tienen claro, si no les queda claro, por favor, levanten su mano o hagan directamente la pregunta, por favor, las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Después del riesgo, las 2C que continúan son las consecuencias. Correcto. Consecuencia de este riesgo puede suceder esto también. Eso es lo que quiere decir. Pero también se puede ser identificado como un riesgo la actitud de estas personas, porque puede ser que no se tomen las instalaciones, pero que sí agredan a personas. O puede ser que no se tomen las instalaciones, pero que sí dañen las instalaciones. Okay. Estamos, no hay ninguna otra pregunta. Miren, aquí un poco esta lámina para que entiendan ustedes las partes interesadas, ¿no? Partes interesadas que ustedes tienen que entender para identificar los activos. Miren, los inversionistas, los accionistas, la misma comunidad es parte interesada de que el negocio marche bien o cómo marche el negocio. Y por eso puede afectar positivo o negativamente dentro del negocio, ¿no es cierto? Los propietarios del riesgo, en cambio, son los jefes de negocio, los responsables de las diferentes áreas dentro de una organización, ¿sí? Y los tenedores del riesgo son los que están todo el tiempo interactuando con los activos, operando los equipos, los trabajadores en general en áreas específicas de operación, etc. Entonces, eso es importante también que ustedes lo tengan claro. Aquí tenemos un poco una explicación de lo que hace el análisis VIA, el análisis de impacto en los negocios, ¿sí? Por sus siglas en inglés VIA. ¿Qué analiza este estudio? Digamos, analiza los eventos en el interior de la instalación, pero también pueden haber eventos fuera de la instalación que puedan reducir la operatividad del negocio. Un cierre de vías, un derrumbe, ¿cierto? Una inundación, una huelga, etcétera, ¿no? Eventos disruptivos en el exterior de la instalación. Y otros eventos que también pueden afectar a la operación, qué sé yo, ataque a una flota, un evento de asalto a la cadena logística, son cosas que pueden afectar en la continuidad. Entonces, ¿por qué es importante señalar el análisis VIA? Para que ustedes tengan una visión más amplia cuando vayan a analizar amenazas o eventos disruptivos que puedan afectar a su organización y que tengan que considerarla para tratar como una emergencia. Pero el análisis VIA nos da una información mucho más allá. Nos dice qué puede suceder, qué se puede afectar y qué recursos vamos a necesitar para recuperar eso que se ha afectado.
Sí, sí me hago entender. Entonces, adelante, Priscila. Paul Llerena les saluda a Fernando. Quería consultarle en esta situación. ¿El análisis vía únicamente nos va a ayudar para lo que es el análisis de impacto económico o de negocios, o para lo que es en la parte de riesgos, pueden ser naturales o antrópicos? Ya, el análisis de riesgos nos da obviamente la información de los riesgos que enfrenta la organización. El análisis vía hace un análisis, digamos, un poquito más allá de la afectación que puede tener ya en la operación la organización. Sí, por lo general nosotros decimos es un riesgo alto porque puede pagar la operación, pero el análisis vía nos va a decir cuánto tiempo tenemos nosotros para recuperar un negocio o un proceso en específico, ¿sí? Entonces, digamos que complementa la información del análisis de riesgos, pero los riesgos se identifican cuando realizamos el proceso de evaluación de riesgos o de análisis de riesgos o de gestión de riesgos. Muchos autores lo llaman análisis, otros autores lo llaman evaluación y la gestión, pero todo el proceso incluye la identificación, el análisis y la evaluación y la gestión de riesgos. ¿Ok? Entonces, complementando un poco la respuesta, el análisis vía obviamente puede mirar eventos naturales y eventos antrópicos. Claro que sí puede determinar eso. Por eso es que lo definimos aquí en la gestión de emergencia. ¿De acuerdo? Porque hay amenazas naturales que también vamos a tener que gestionarlas. No sé si queda claro, Paul, ¿no? Sí, gracias, Fernando, me queda claro. Ok, entonces, una vez que hacemos el análisis vía, ¿qué nos permite establecer procedimientos, sí, para poder nosotros tener los planes de contingencia, ¿no es cierto? Eso sí es una contingencia como tal, como concepto, porque la contingencia permite seguir funcionando o seguir manejando un proceso a menor escala. Esa es una contingencia. Pero en general los planes son planes de operaciones de emergencia o planes de respuesta a emergencia. Y si no se pueden manejar adecuadamente, se convierte en crisis y ya sería un plan de gestión de crisis. ¿Ok? Entonces, se establecen esos planes de contingencia y se establecen las estrategias de rescate, ¿no? Es decir, ¿cuánto vamos a necesitar nosotros para recuperar una rotura de una línea del oleoducto, por ejemplo, en el caso de una petrolera? ¿Cuánto tiempo vamos a necesitar nosotros para recuperar un tanque de almacenamiento de GLP, ¿sí? Y poder abastecer un mercado específico, ¿sí? ¿Cuánto tiempo nosotros vamos a necesitar para recuperar un software que fue atacado por un ransomware? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo necesitó el Banco El Pichincha y qué afectación tuvo con sus clientes? ¿Se afectó la credibilidad? ¿No se afectó? ¿Sí? Entonces, todo eso nos permite hacer el análisis vía y saber qué recursos vamos a necesitar. Entonces, la continuidad es indispensable para establecer los planes de recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tener los planes de continuidad, que no son lo mismo que los planes de recuperación y rescate, ¿sí? Porque estos planes solamente nos permiten seguir funcionando, aunque sea a menor escala, pero continuar con el proceso, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Si no tenemos continuidad, la recuperación obviamente se va a hacer mucho más compleja, ¿no? Bien. Aquí tenemos los elementos de la gestión de emergencia. Miren, ¿qué hace la gestión de emergencia? La mitigación. FEMA estableció este término en 1996, ¿sí? La reducción
a la probabilidad de que suceda un evento o el potencial de pérdida de los eventos de riesgo, tomando como base ¿qué? La educación. Es fundamental, miren, entonces la mitigación tiene como base la educación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que capacitar al personal. Acuérdense que las amenazas son intencionales, accidentales y naturales. Entonces, las accidentales con educación se pueden prevenir, ¿no es cierto? Las naturales también se puede mitigar el impacto, las pérdidas de vida, como educando a la gente. Para eso justamente se hacen los planes, ¿no? Y esos son los elementos de la gestión de emergencia. La preparación, acciones tomadas antes del evento para planificar, organizar, equipar, capacitar, practicar, todo lo que se hace como acciones de prevención, como acciones de planificación, el definir una estructura, el definir una coordinación, el definir planes de evacuación, la capacitación, las prácticas, los simulacros, todo eso es parte de la preparación y obviamente es un elemento fundamental en la gestión de emergencia. Las respuestas son las acciones que nosotros ya tomamos en el momento en que se da un evento, ¿cierto? Aquí el objetivo fundamental es salvar vidas, también proteger los bienes, pero la prioridad siempre va a ser la vida y atender algunas necesidades humanas básicas, ¿no? De personas que van a necesitar atención especial, etcétera. Y la recuperación es lo más importante porque a eso debe llevarnos la gestión de emergencias, ¿no? A tener acciones, es decir, de mediano o largo plazo, que son planes en definitiva, de continuidad, de reanudación, posiblemente de reubicación, ¿no? Se dice cuando se reubica una instalación en otro lado es continuidad de operaciones. Cuando sigue funcionando en el mismo sitio se habla de continuidad de negocio. La reconstrucción o la restauración es parte de la recuperación. Pero todo esto va a ser posible con todo un proceso de planificación. Aquí, para la recuperación vamos a necesitar muchos recursos y dentro de los recursos nosotros podemos utilizar las reclamaciones de seguro. Entonces, ahí va a tener que estar trabajando un equipo permanentemente, evaluando daños, haciendo los reclamos a los seguros, por ejemplo. Entonces, eso contribuye a la continuidad, a la recuperación y a la restauración de los negocios. Entonces, estos son los elementos de la gestión de emergencias que, como les decía, si bien no hay un estándar mundial, pero son aceptados por las normas y estándares más conocidos como buenas prácticas a nivel mundial, que son por lo general las normas ISO, los estándares de ASIS. Vamos a trabajar, no sé si existe alguna pregunta primero. ¿Ninguna pregunta? Cuando no hay preguntas o todo está entendido, no entendieron nada, dicen. Ojalá Sí, sea lo ¿alguna primero. pregunta alguien? Sí. Ya, entonces les creo los 10 grupos. Sí. Por favor, cada uno ya tiene su grupo asignado. ¿Cómo es decir? Directamente los grupos que ya están ya, cada uno Sí. ya tiene su grupo. ¿Cuál es el trabajo, por favor? De acuerdo a los activos identificados en el trabajo anterior, trabajo del grupo anterior, ahora vamos a identificar las amenazas que pueden afectar a esos activos. ¿Y usted qué priorizaría para establecer acciones de mitigación? Es decir, ya ir un poco pensando en qué planes necesitaríamos trabajar, ¿no? Porque ya en adelante vamos a entrar en detalles ya de la planificación y van ustedes a ir desarrollando, ¿no? Van a ir desarrollando como grupos. Obviamente no solo van a tener que trabajar aquí en clase, posiblemente van a tener que reunirse aparte, porque el objetivo es que al final tengamos por lo menos una estructura de un plan frente al escenario que ustedes escogieron.
No sé si tienen alguna consulta. Hay una campana que me suena, pero no veo ninguna mano levantada. No sé si... Fernando, el trabajo que vamos a realizar, ¿qué tiempo vamos a tener para realizarlo? Y si tenemos que realizar alguna presentación, en PowerPoint o en alguna situación, o únicamente vamos a exponer verbalmente. Sí, es un proyecto que ustedes van a presentar. Pueden presentarlo en Word o en PowerPoint, no tengo inconveniente. La idea es que ustedes tengan claro el concepto general de la gestión y la estructura, ¿no? Esa es la idea general. Y que vayan, obviamente, aterrizando al escenario que ustedes escogieron. Sí. Marlon tiene una pregunta, por favor. Sí, buenas noches con todos. Fernando, por favor, nada más quisiera, si es posible, hacer que nos ayude con una precisión, porque a veces es común que uno se pierde entre la definición de amenaza, riesgo y vulnerabilidad. ¿Es posible que se haga una precisión en este momento antes de iniciar para estar más claros todos? Correcto. Ya, perfecto. Gracias, Mar. A ver, como les decía, ¿no? Amenaza puede ser casi todo. Como ustedes vieron, hay amenazas accidentales, hay amenazas naturales y hay amenazas intencionales. El enfoque que le vamos a dar a este trabajo va a ser de la amenaza intencional. Entonces, hay varias formas de identificar las amenazas. Sí, se puede hacer por árbol de amenazas, por árbol de adversarios, ¿sí? O por el objetivo del activo. Pero amenaza podría ser casi todo. Usted tiene en su mano un arma, ¿sí? Cargada, es una amenaza. Usted tiene un arma blanca, es una amenaza, pero también puede tener un esfero y hasta el esfero se puede convertir en una amenaza. Entonces, por favor, un micrófono está abierto. Casi todo puede ser una amenaza, pero la amenaza, digamos que es el factor generador, ¿sí? de un riesgo, ¿sí? Para que ustedes tengan más claro. En este caso, con el enfoque de riesgos intencionales, vamos a utilizar el árbol de adversarios. Entonces, si tenemos adversarios frente a una organización, una institución financiera, por ejemplo, entonces usted puede hacer una gama o lo que se conoce como ¿cómo se llama esto? El perfil de amenaza, ¿no es cierto?, de esta organización. Se podría poner la delincuencia común, el crimen organizado. Por lo general esto tiende a confundirse, como bien decía Marlon, con el riesgo, y hablan del robo, el asalto como una amenaza, cuando ya eso es el producto del factor generador, que en este caso es la amenaza o el adversario. ¿Sí? Entonces, la amenaza es el factor generador, el riesgo es la consecuencia o el efecto de la acción de este factor generador de amenaza, ¿sí? Y la vulnerabilidad son las debilidades, ¿sí? O la exposición que puede tener un activo específico hacia esta amenaza. No sé si les queda claro o quieren que se explique un poco más. Marlon, que preguntó, ¿le quedó claro, Marlon? Sí, sí, lo que pasa es que a veces alguna literatura es un poco confusa con el tema, pero está súper claro. Claro. Sí, estaba más claro. Listo. Entonces, acuérdense, ¿no? El factor generador es la amenaza, ¿sí? La materialización, digamos, el hecho, el efecto que produce este factor generador es el riesgo,
y la vulnerabilidad son las debilidades o la exposición que tiene el activo frente a la amenaza. Listo, entonces vamos a identificar, como les decía, no existe alguna pregunta o adicional. Vamos a identificar, de acuerdo a los activos identificados anteriormente, qué amenazas podrían afectar. ¿Sí? Hagamos un ejemplo rápidamente. Denme el primer grupo, ¿qué escenario tomó? ¿Alguien del primer grupo? El primer ejercicio, Inge, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo está? El de la cárcel era ingeniero. Ya. El escenario el secuestro de los... La toma de rehenes en el CRS Turi. Ya, ese era el primer grupo. Bueno, creo que algunos grupos tomaron ese escenario. Entonces, ahí, ¿cuál sería el activo? Las personas, ¿no? O los guías, ¿no?, penitenciarios que fueron agredidos. ¿Cuál será la amenaza? La amenaza sería de la vida. La vida de los casos. No. ¿Cuál es la amenaza? Es el factor generador. ¿Quién es el adversario? ¿Quién es el atacante? Los detenidos. Los PPLs. Los PPLs, ¿no es cierto? Los privados de libertad. Ellos se convirtieron en la amenaza, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el riesgo? ¿Qué fueron ellos? Pérdidas humanas. La pérdida de la vida. Ya, hay un riesgo de vida, pero ¿perdieron la vida? No perdieron la vida. ¿Cuál fue el riesgo? Lesiones. ¿Perdón? Las lesiones. Eso. La pérdida, eso prácticamente fue un secuestro, ¿no es cierto? Un secuestro. Una aprehensión forzosa. Correcto. Eso se puede, o sea, eso hay que manejarlo de acuerdo a nuestro COIP. Entonces, el riesgo hay que manejarlo de acuerdo al COIP, a lo que esté tipificado como delito. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, la aprehensión forzosa está tipificado en el COIP. No. Ya, entonces hay que buscar qué es lo que está tipificado. El secuestro está tipificado. Sí. Es el riesgo. ¿Sí ven? ¿Cuál era la vulnerabilidad? ¿Cuál fue la debilidad? ¿Por qué logró la amenaza o el adversario cumplir el objetivo? Poca seguridad. La viabilidad que existe en el sistema penitenciario. Correcto, falta de procedimientos, por ejemplo, eso es una vulnerabilidad. Falta de estado de alerta de los guías. Todo eso, tal vez la ubicación. Lean el escenario y identifiquen las vulnerabilidades. Creo que está más claro, ¿no? Entonces, por favor, ya trabajemos en grupos, en honor al tiempo, porque tenemos que avanzar todavía con materia. Tenemos 10 minutos. Una consulta, profe. Dentro de lo que son el tema de vulnerabilidades que podrían presentar en este caso, las víctimas, también podríamos incluir el tema de estado, como una vulnerabilidad por falta de equipamiento, en este caso de los PPLs, falta de comunicación interna o falta de alguna Claro, organización. Sí, son vulnerabilidades, no son deficiencias. O sea, las vulnerabilidades son deficiencias, fallos, ¿sí?, que puede tener el sistema de protección o el proceso que estamos analizando. Sí se puede incluir, incluyanle nomás, ahí le analizamos. Comencemos el trabajo, por favor, David, por grupos, para poder visitar. Listo, les asigno, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, cada persona se va asignando al grupo que ya tiene en la sala, ¿no? Ok. Cualquier consulta, me avisa, por favor.
Ya, sigan entrando, por favor. Buenas noches, mi estimado Diego Armata en el grupo 5, por favor. Ya le paso, Diego. Buenas noches, David. Por favor, William Chafla en el grupo 7. Ya le paso, Willy. Al 7, Buenas ¿verdad? noches, David. Por favor, José Chasi, y también en el grupo 7, por favor, David. Ya, José Chasi, 7. Ya, ¿alguien más? Diana, Franklin, Juan Carlos, Marco. Marco, grupo 2, David, por favor. Ya. Ya, por favor, sigan entrando. Alejandro, Diana. Perdón, David, yo estoy en el grupo 9, pero veo que no están mis compañeros. Ah, no están ahí. Ajá, no se han conectado, creo. Sí, le veo que está solo en el 9. ¿Algún nombre de Creo su que- compañero para buscarle? Evelyn Vasco, ella sí creo que estaba, pero no sé, creo que se le salió. Eben Vascos. ¿Se cambió de grupo o salió? Vuelvo a las... No, creo que se salió, porque sí estuvo en el grupo hace un momento. Sí, no está Evelyn todavía conectada. Se desconectó, entonces, porque sí estuvo hace un minuto. Ya, ahorita está conectándose. Ya, ahí está Eve ya. Chévere. Gracias, David. Vayan al 9, listo. Gracias, David. Listo. Listo, entonces continuamos con la clase. Fernando les va a dar unas indicaciones para la presentación y vamos a ver también un video luego. Ok, bien, espero que les haya ido muy bien. De las salas que pude visitar, íbamos bien con el trabajo. De todas formas, siéntase en la libertad de exponer. Por favor, siempre me gustaría que participen todas las personas que integran el grupo, que no sean las mismas personas que se repitan. Vamos a exponer, no lo pedido. Activos, amenazas, riesgos, vulnerabilidades. Por favor, el primer grupo, ¿quién va a ser el representante? ¿El grupo 1 estaba activo o no? Sí, Fernando, Ok. estamos activos. Mi compañera Diana va a presentar, si le permiten, David, para que pueda presentar la pantalla. Sí, ya está Perfecto, habilitado. adelante, Diana.
Sí, ya está habilitado. Yana, si le puedes compartir, por favor, para todos. Gracias. Bueno, como ustedes ven, ahí podemos ver el grupo 1. Tomamos como modelo fue el secuestro de los guías penitenciarios en el CRS Turi. Nuestro grupo está conformado por Brian Ramón, Fernando Puente, Diana Caiza, Alexander García y mi persona, Juan Carlos Medrano. Listo, pásale por favor, Diana, la segunda diapositiva. Listo, bueno, nosotros vimos los activos, el riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad de las personas, tanto en personas, en infraestructura y en imagen, dentro de los activos. Dentro de lo que estaba para las personas, estaba la retención, el riesgo principalmente. Dentro de las personas estuvieron considerados los dos factores, que es los guías penitenciarios, que fueron los que fueron parte de la crisis, los afectados, y obviamente los PPLs, que fueron los que detonaron la crisis como tal. En infraestructura, obviamente, tomamos que el centro de retención es el que estaba inmiscuido ahí. Pudimos ver que, claro, vamos a ver después en el riesgo lo que detectamos. Y dentro de la imagen fue principalmente el SNAI. Se desencadenó por los eventos como se dieron después se inmiscuyó también el tema de la policía, pero fue más por un exceso exceso en la fuerza y en tema de derechos humanos, por eso ya lo vamos a analizar más adelante. Dentro del riesgo, nosotros vimos que la retención involuntaria hacia el personal de guías penitenciarios fue el principal riesgo que pasamos ahí, dentro de lo que se refería a personas. Y dentro de lo que es infraestructura, vimos que no tienen las seguridades adecuadas. ¿Por qué? Porque los centros de retención, en los que se pudo ver y se pudo palpar, principalmente esto del Turi, la infraestructura no presta las seguridades que deberían tener, ¿no? Hablemos, todavía se manejan con candados, se manejan con cadenas, algo que para la actualidad como tal ya no debería ser de esa manera. Debería ser una infraestructura por lo menos con puertas eléctricas, con tokens, con algún tipo de tecnología un poco más fácil, porque ustedes saben, y como ejemplo nos quedó los motines que se vivieron en la penitenciaría, en los cuales vimos que los candados, las cadenas, todo eso administran los PPL. Entonces, eso sí eso es como un riesgo muy que debe reforzarse bastante, en este caso en el centro de retención que tomamos como ejemplo. Asimismo, la pérdida de autoridad en tema de imagen por parte del SNAI. Sí, porque si bien es cierto, el personal del SNAI está afuera, controla los que van a ingresar, pero internamente el control es de otra manera, ¿no? De otra manera. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Dentro de las amenazas vimos que primero estaba el riesgo a la pérdida de la vida. Como sabemos y hemos visto con los anteriores expositores, independientemente que la persona sea buena o sea mala. Perdón, le voy a interrumpir un ratito, ¿ya? Claro. Tome en cuenta lo que me está diciendo, ¿no? Me está hablando de la amenaza y está nombrando nuevamente el riesgo. Eso nomás. Siga, por favor, y luego comentamos. Listo. Está también el tema de el tema de salud mental. Vimos que el tema de salud mental afecta también porque las personas que viven una retención involuntaria, ¿sí? Una retención involuntaria, como les pasó a los señores, en este caso de los guías, tienen ese temor, ¿no? Después, si me vuelve a pasar, entonces hay gente, cuando ahí vienen los casos de deserción y esas cosas, ¿no? También estaba el control por parte de los PPLs haciendo notar su poder en el tema de infraestructura. Como ustedes saben, las mafias que gobiernan los centros de reclusión, las penitenciarías o las cárceles principales, hacen notar su poder a través de que ellos pueden tener ciertas habilidades o ciertas cosas que normalmente afuera no lo deberían, desde nuestro punto de vista, no lo deberían tener, ¿no? Internet, teléfono, todas esas cosas que en teoría están privados de la libertad, no lo deberían tener. Entonces vemos que la infraestructura como tal se basa en el control que ellos manejan internamente.
a través de soborno, de corrupción, de todo lo que hemos visto y que nos está afectando como tal al sistema carcelario. También vemos que como amenaza está la falta de capacitación y control interno por parte del SNAI. El personal del SNAI consideramos que no es la persona, no, ojo, no se puede generalizar efectivamente, pero nos damos cuenta que no es un personal que tiene la capacitación como tal para poder contrarrestar cualquier este tipo de crisis que se presentan, por así llamarlo, ya de manera recurrente en este tipo de infraestructuras, en este tipo de novedades que se están dando de manera constante. Es decir, donde un preso toma, le secuestra, le quita las llaves, le quita las armas, a veces cuando es el personal de la policía, y toman el cierto control del centro, ¿no? Y como vulnerabilidades vimos que era principalmente que excediera una posible pérdida de la vida de los guías. Asimismo, los daños a los accesos en la parte interna también del centro de detención, porque vimos que para poder ingresar y poder tomar el control cuando ingresó el personal de la policía, sí, tuvieron que romper candados, romper parte de los accesos principales e internamente, claro, causó bastantes daños. Entonces, eso se genera una vulnerabilidad, porque a veces, en vez de mejorar aprovechando, como se dice, el daño, lo que hicimos es, se rompió la puerta de metal, pongamos otra puerta de barrotes, cuando lo lógico sería es que podemos poner ahí una puerta con mayores seguridades, ¿no? La imagen, claro, la primera, la vulnerabilidad principal fue ver la falta de preparación que tiene el personal del SNAI, ¿no? En el TURI, pero adicionalmente eso le llevó de manera indirecta también a que se vea también que, entre comillas, el personal de la policía comenzó a tener excesos en temas de manejo y de uso de, manejo de la violencia como tal con los, entre comillas, los angelitos que estaban presos, ¿no? Entonces, ahí se vino el tema de derechos humanos, que están vulnerando, que igualmente son personas. Sí, entiendo que son personas, pero recordemos que ellos han hecho algo ilegal dentro de la parte jurídica que nos rige internamente como país. Entonces, se supone cuando yo llego a estar preso, pierdo todos mis derechos constitucionales. Entonces, sí, entonces, esa parte es la que a veces no se actúa y vamos apegándonos un poco a los derechos humanos donde los hemos tergiversado y los quizás, por no decirlo, prostituido para poder manejarles a la voluntad de cada uno, ¿no? Dependiendo de cómo me siento. Listo. ¿Terminamos? Sí, Fernando. Muchas gracias. A ver. Vamos a ver sobre este mismo cuadro, ¿no? Vamos a observar y vamos a corregir, ¿no? Algunas cosas. Claro. Sí. Aquí los activos, personas, infraestructura, imagen, muy bien. ¿Sí? Todos esos activos están bien identificados. El riesgo, acuérdense que es la consecuencia de lo que hace la amenaza. La retención involuntaria, ok, vamos a aceptarle como el riesgo. Sí, les dije que nos fijemos en la tipificación en el COIP. ¿Qué mismo es eso? Una retención, un secuestro, ¿sí? Eso hay que definirlo bien. En la infraestructura el riesgo dice seguridades no adecuadas. ¿Eso será un riesgo? ¿O será una vulnerabilidad? Vulnerabilidad, ingeniero. Ya, entonces hay que corregir, ¿no es cierto? Eso es una vulnerabilidad. ¿Cuál será el riesgo para la infraestructura? Los daños. Eso sí es un riesgo, la consecuencia de la amenaza, ¿no? Daños que pudieran realizar los PPLs. Y otra consecuencia que también se da aquí es los daños para poder ingresar, ¿no? Como mencionaba. Pero eso es riesgo, está dentro del riesgo. Listo. En la imagen, la pérdida de autoridad del SNAI, o sea, no podríamos hablar eso, ¿no? En la imagen, la afectación de la imagen, sí, de la credibilidad, sí. La autoridad tiene que mantenerse, ¿no? No podemos hacer ese juicio de valor. Entonces, una afectación de la imagen sí es un riesgo. Perdón. Ahora, las amenazas.
Para las personas, ¿quién hizo la retención involuntaria? El factor generador amenaza, el adversario, ¿cuál es? No le entendí la pregunta de Fernando. Aquí usted me dice que las personas tuvieron el riesgo de la retención involuntaria, ¿no es cierto? Ajá. ¿Quién hizo esta retención involuntaria? ¿Cómo fue ¿Quién hizo? ¿Quiénes fueron? Los PPLs. Ya. Entonces, esa es la amenaza, los PPLs. La afectación de la vida, la salud mental, eso cae en el riesgo, porque es la acción, ¿no es cierto? Fruto de la amenaza, de la acción de la amenaza, tiene estos efectos, ¿no es cierto? Los daños a la salud mental, la afectación de la vida, la retención involuntaria. Pero la amenaza aquí son los PPLs, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Y la vulnerabilidad, posible pérdida de vida de los guías, ¿será vulnerabilidad o será riesgo? Riesgo. La posible pérdida de vida de los guías, vulnerabilidad o riesgo. Todos pueden contestar, ¿no? Riesgo, ingeniero. Riesgo, obviamente. ¿Y cuál sería una vulnerabilidad? Ahí sí podría ser, por ejemplo, la falta de capacitación de los guías, ¿no? ¿Sí? O la falta de cumplimiento de procedimientos, la existencia de procedimientos, los diferentes protocolos, ¿no?, que ellos deban cumplir. Eso sí puede ser una vulnerabilidad. ¿Ok? Pues hay que corregir eso, ¿no? Pero sería, la vulnerabilidad sería ahí encaminada en total al proceso como tal, no a las personas directamente, sino claro, ya al un poco más proceso, macro. las personas también pudieron haber cometido una negligencia, ¿no? Entonces, no sabemos cuáles fueron las circunstancias. ¿Está en el escenario cuál fue la circunstancia? No consta ahí. No creo que estaba. No consta. Entonces, posiblemente investigamos un poquito y podemos definir, pero las vulnerabilidades son las deficiencias, ¿no es cierto? Los fallos que pudo haber habido en el procedimiento, en el proceso. ¿Por qué los PPLs lograron someter a los guías? Estaban en mayor número, la cantidad de guías, por ejemplo, es reducida frente al número de PPLs, etcétera. Eso sí puede ser vulnerable. Ok, acá en la estructura ya quedó claro, ¿no es cierto? Estas seguridades no adecuadas es vulnerabilidad. La amenaza, dice, el control por parte de los PPLs haciendo notar su poder. Entonces, aquí la amenaza son los PPLs, ¿no? Sí, eso es, posiblemente sí está bien, ¿no? Pero puntualmente son los PPLs. Y aquí la vulnerabilidad dice, bueno, los en las daños, personas, claro, la amenaza es del PPL. ¿no? Los daños son consecuencias o riesgos, ¿no es cierto?, de lo que hicieron. Acá en la imagen ya analizamos también la afectación de la imagen. La amenaza obviamente son los mismos PPLs, ¿no es cierto? Algo hablaba usted de las mafias, del crimen organizado que manejan. Entonces, perfectamente podemos poner como amenaza el crimen organizado. El crimen organizado, la delincuencia común, las organizaciones internas, las bandas internas, etc. Todo eso puede ser la amenaza, ¿no? Y obvio que afecta a la imagen, ¿no? Y a los activos y a las personas. Y aquí en la vulnerabilidad dice la falta de preparación por parte del SNAI, del SNAI, perdón. La falta de preparación se refiere a la planificación. A la planificación de... No, quizás vamos en la parte ya como tal de control de procesos, revisiones, cacheos. La gestión del sistema carcelario. La parte operativa como tal de los... Eso sí puede ser una vulnerabilidad. Ahí estamos de acuerdo. Pero este tema de los excesos por parte de la policía, de derechos humanos, son negligencias que finalmente son amenazas son negligencias que se convierten en riesgos consecuentes, ¿no? Por el
por el tema de actuación y afectan también a la imagen. Entonces nos falta un poquito más identificar. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna consulta o alguna duda? No, ya vamos a hacer el cambio, Fernando. Muchísimas gracias por la guía. Mucho gusto. El siguiente grupo, el 2. Felicitaciones, muy buen trabajo. Me gustó la presentación. Adelante. Grupo 2, por favor. Dejamos de compartir para poder que comparte el siguiente grupo o presente el siguiente grupo. Gracias. Profe, buenas noches. Luis Tavares, segundo grupo. Luis Tavares. Adelante, Luis. Profe, no tengo... presentación, no importa. Sí, no tengo presentación, es decir, ya, también dígame. por acá tenemos inconveniente con internet. Bueno, con respecto al trabajo del segundo grupo también el ejemplo es tomado con lo que sucedió en el mismo escenario. En la cárcel, sí, ya. el mismo escenario en el Centro de Rehabilitación Social del Turi. Nosotros tenemos pues como amenaza permanente, una amenaza latente, los PPL, ¿no? Dado el grado y la complejidad de la cárcel, ¿no? Se entiende que es una cárcel de máxima seguridad y como usted lo mencionaba, pues, donde alberga a bandas organizadas, bandas delictivas y transnacionales. Entonces, esa es la amenaza permanente, ¿no? Identificada como amenaza a los PPLs. Y la situación del secuestro, pues, se da por el riesgo que existe, luego de identificada la amenaza, ¿no? El riesgo puede ser múltiple, ya que hay toma de rehenes, puede haber el riesgo de una fuga sin toma de rehenes, y este riesgo, pues, lógicamente va por la vulnerabilidad, ¿no? Por la falta de procedimientos, el diseño de la seguridad física de la cárcel, las medidas y las contramedidas que pueden ser parte de las vulnerabilidades, y en este caso, pues, también se identifica como parte o parte del problema a las leyes del Estado, en este caso, ¿no? La deficiencia, el fallo de las leyes, como parte del Estado sumaría, ¿no? Y en lo que es la vulnerabilidad también se identifica dentro del diseño las barreras físicas, las barreras humanas, podrían ser también contramedida las barreras animales, ¿no? Los canes dentro de las puertas principales de estos centros de rehabilitación, y pues identificamos como activos al SNAI, los medios de comunicación, el gobierno local, como las partes interesadas que estas situaciones no se den. Y bueno, el deterioro de la imagen creo que es en general del Estado, de las leyes, y se deteriora también creo el control por parte del SNAI. En lo que identificamos como activos, no sé si estaremos bien en lo que es activos internos. Sí, los activos internos, pues, creo que corresponde a la parte física de las instalaciones. Los activos internos, vemos como que la censura mediática, ¿no? de esta problemática. Correcto. Muy bien. Excelente presentación. Felicitaciones. Están bastante claros. En general, a la amenaza, o sea, identificarle como el PPL nomás le veo como muy generalizado. Si fuera más específico, mejor, ¿no? Crimen organizado, el tema de estas estructuras internas existentes de las bandas organizadas, etcétera. Pero en general, muy bien. Muchas gracias, Luis. Este tema de la censura mediática es un componente fundamental, ¿no? Porque eso afecta a la imagen en general del Estado y de las organizaciones de control, ¿no? de los responsables del manejo de la gestión de estos centros carcelarios. Felicitaciones, Luis, y todo el grupo. Gracias, profe. Adelante. Sí, buenas noches. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo están? No sé si se ve la proyección ya. Sí, sí. Ok, bueno, básicamente es el mismo escenario del secuestro de guías penitenciarios en el Centro de Rehabilitación Social Turi. Los activos seleccionados fueron personas, instalaciones del CRS y medios logísticos de seguridad. En las amenazas para personas, las armas al interior del Centro de Rehabilitación Social consideramos que es una amenaza. Lo mismo que las mafias existentes allí, los riesgos, secuestros, asesinatos, masacres y las vulnerabilidades para estas personas son la falta de controles del Estado, falta de personal, falta de capacitación, falta logística y la corrupción reinante al interior. Esto para este primer grupo de personas. No sé si tienes alguna observación, Fernando. No, perfecto, muy bien, gracias. Ok. Para el segundo activo, las instalaciones del CRS, las herramientas que hay al interior por la falta de control en los accesos, sería la amenaza. Allá tienen dinamita, tienen todo tipo de herramientas, de armas, por lo tanto el riesgo sería la destrucción del centro de rehabilitación. Se vio en algunos casos en otros centros donde incluso rompieron las paredes para llegar a donde cometieron las masacres. La vulnerabilidad, falta de estándares internacionales que no se aplican en estos centros de rehabilitación, máxime cuando son de alta seguridad. Y el tercer activo sería los medios logísticos de seguridad. Falta de medios logísticos para control de accesos sería la amenaza. ¿Cuáles serían los riesgos? Intrusiones, ingreso de material prohibido, o sea, falta total de control de accesos. No hay escáneres. La vulnerabilidad son los controles deficientes, falta de asignación presupuestaria principalmente. Correcto. Ok, aquí dos observaciones ya pequeñas para el grupo. Dentro de las amenazas en cuanto a instalaciones del CRS, cuando hablamos de herramientas, hablamos de justamente las capacidades que tiene la amenaza dentro del análisis que hacemos de la amenaza, ¿no? La motivación que tienen, las capacidades, ahí entrarían las herramientas. Lo que sería es de ser un poco más específicos y enfocar el árbol de adversarios. Y como arriba, ¿no? Identificamos claramente las mafias. Claro, ahí también están herramientas que serían las armas. Pero acá abajo sí sería importante señalar que existen grupos, ¿no? Que podrían utilizar estas herramientas, que son realmente los adversarios, la amenaza, porque los otros son solamente herramientas. ¿Sí? En el tercer punto, igual, esta falta de medios logísticos para control de acceso es una vulnerabilidad. ¿Sí? No es una amenaza. ¿Sí? Los medios, ¿qué afectaría a los medios logísticos de seguridad? Los mismos PPLs, ¿no? La destrucción que pueden hacer de los medios que han hecho. De todo lo que puede existir como estos bloqueadores de señal celular, los drones que sí había inicialmente en los centros carcelarios, etcétera. Pero ¿quiénes son la amenaza para estos medios logísticos? Son los mismos PPLs, las bandas de estas organizadas o mafias que están al interior, ¿no? Que se podrían identificar así. Con esas observaciones, muy bien, felicitaciones. Perfecto, gracias. Siguiente grupo, por favor. Gracias. Gracias, Jorge Eduardo. Daniela, sí, por favor, si me permiten compartir pantalla. Buenas noches con todos. Buenas noches. Marlon. Sí. Adelante, Marlon. Está listo para compartir, me parece. Perfecto. ¿Sí lo tienen? No. Ahí. Ok, ahí sí. Perfecto. Nosotros somos del grupo 4. El caso planteado es el robo de armamento en destacamento militar. En primer lugar, hemos detectado una amenaza externa, que son grupos de delincuencia organizada. En la actualidad está en auge un rebrote criminal a gran escala que está justamente teniendo impacto en las provincias de la costa,
especialmente el perfil costanero, y puntualmente en lo que es Esmeraldas, Guayas y los ríos, perdón, y el oro. Estos grupos de delincuencia organizada pues representan una amenaza para las instituciones de fuerza pública, como es en este caso Fuerzas Armadas. El riesgo es la intrusión a las instalaciones militares. La vulnerabilidad podría ser poca visibilidad en el perímetro y falta de sistemas de videovigilancia. Los activos expuestos, primero las personas quienes están en lugar de guardia, quizás con pocas herramientas, con pocos recursos. Los equipos que están, en este caso en el rastrillo, que sería el material bélico, armamento, munición, explosivos, y la imagen reputacional que representa para Fuerzas Armadas de que un grupo de delincuencia organizada pues logre introducirse en sus cuarteles y ejecutar algún tipo de robo. Como segunda amenaza interna, hemos planteado la posibilidad de integrantes de Fuerzas Armadas contaminados. El riesgo es la corrupción interna, la vulnerabilidad, de pronto falta de control y pruebas integrales de confianza, seguimiento socioeconómico del personal de Fuerzas Armadas, lo que le pondría en una condición de vulnerabilidad para que pueda facilitar o vender información o proporcionar, de alguna manera, facilitar el cometimiento de algún hecho ilícito dentro de los cuarteles o el rastrillo puntualmente. En este caso, pues el activo expuesto más afectado sería la imagen reputacional, nuevamente igual de las Fuerzas Armadas. Obviamente también estaría el riesgo de los equipos, en un segundo lugar, que si facilitan, pues serían sustraídos del interior de los cuarteles. Otra amenaza podrían ser fenómenos naturales, hablamos de terremotos, de inundaciones, que justamente el riesgo es la destrucción de las instalaciones donde posiblemente puede estar instalado el rastrillo. La vulnerabilidad es una infraestructura física antigua, deficiente o sin normas técnicas para lo que debería ser el funcionamiento de un rastrillo. En este caso, pues en el caso de un evento adverso como un fenómeno natural, al tener fácil acceso, mucha gente se aprovecha esa conmoción para igual hacer intrusión y quizás sustraerse algún tipo de material bélico. En este caso, el activo expuesto mayormente sería el material bélico, los equipos, su destrucción o su sustracción, pero también pues estarían expuestas las personas y también de alguna manera la imagen, ¿no? Creo que de forma recurrente, tanto en los tres casos, son los tres activos los que están expuestos, pero hemos puntualizado en cada uno de ellos cuál sería el más afectado. No sé si es claro el ejemplo. Sí, muchas gracias. A ver, voy a hacer unas pequeñas observaciones. Muy buen trabajo. Sí. Aquí solamente quisiera hacerles reflexionar sobre un par de puntos. En la primera amenaza, ¿no? Que mencionamos la amenaza externa, sí, grupos de delincuencia organizada, perfecto. Los riesgos. Sí, el riesgo de intrusión a las instalaciones militares. Claro, sí, hay riesgo de intrusión, pero aquí el caso del robo, ¿no? El riesgo es el robo también. Solo les he dado caer en cuenta. Intrusión es válida, es válida. Sí, sí. Sí, la vulnerabilidad está muy bien, la poca visibilidad de perímetro, tal vez falta de iluminación, falta de sistemas de vigilancia. En general, el sistema no está bien en intrusión, pero podemos sumarle robo, ¿no? Ah, perfecto. También el tema del sistema de seguridad física también es importante. Y los activos expuestos están bien identificados, ¿no? Las personas, los equipos, la imagen. En la segunda amenaza interna, los integrantes de las Fuerzas Armadas, aquí es interesante notar algo, ¿no? Gracias al trabajo de este grupo, que hay amenazas externas, internas, pero también hay amenazas coludidas, ¿no? Es decir, amenazas externas con ayuda de internos, que puede ser, digamos, lo que acá sucede. Y en el riesgo, por favor, si podemos hablar los micrófonos. Y en el riesgo, o sea, más que la corrupción, porque ya es la corrupción,
como de gran conocimiento, luego de realizar el mencionatorio de Valentín de León del 251, al mayo de Están cerrando el micrófono, por favor. Me llamo Lorizada. Sí, David, si me puedes ayudar bloqueándose el micrófono. Entonces, aquí el riesgo es igual, ¿no? Las pérdidas que se pueden dar, el robo, un asalto exitoso, sí, porque la corrupción prácticamente es la amenaza, ¿no? Sí, es justamente la gente que se contamina. Esa es la amenaza. Y las pérdidas, los robos, los asaltos, obviamente, pueden darse fruto de esta colusión o de esta amenaza interna. La vulnerabilidad está bien, la falta de control y pruebas de integridad, las pruebas de confianza, pruebas de integridad. Sí, es importante tomar esas contramedidas. Cuando no existen, obviamente, se pueden dar este tipo de cosas. Los activos expuestos están muy bien, la reputación, muy bien. Sí, equipos. Y en los fenómenos naturales está muy bien planteado. Felicitaciones, muy buen trabajo. Bien, ¿cómo vamos? Gracias, Dije. Vamos llegando ya a concluir de mejor manera. Muchas gracias. Marlon estuvo presentándose, ¿no? Sí. Gracias, Marlon. El siguiente grupo, por favor. Felicitaciones, ¿no? Buenas noches del grupo 5. Sí, adelante. Dejamos de compartir, por favor, Marlon, para que puedan compartir el grupo 5. Sí. Ya. Buenas noches del grupo 5. Mil Adelante, disculpas, Diego. pero no, Fernando, mil disculpas, pero no terminamos la presentación, le voy a exponer verbalmente. Ok, tranquilo, vamos. Esto, bueno, nuestro escenario fue el robo de un blindado, en donde como activos nosotros detectamos, en primer lugar, las personas, ¿sí? En donde en las personas el riesgo es la pérdida de vidas, en donde la amenaza fue el reclutamiento al personal de seguridad. Otra de las amenazas, el crimen organizado. Y como tercero pusimos la crisis económica que vive el país y el mundo. Como vulnerabilidad, detectamos la falta de la capacidad. última parte no la escuché bien, Diego. El activo personas, el riesgo, la pérdida de vidas. En amenazas encontramos que existe reclutamiento al personal de guardias. Otra amenaza, el crimen organizado y la crisis económica que vive el país y el mundo. Como vulnerabilidades encontramos la falta de capacitación, la falta de planes de emergencia, la falta de análisis de ruta. El segundo activo es la información. Dentro de la información el riesgo es la fuga de la información. Como amenaza de la información encontramos las personas tanto internas como externas de la empresa como una amenaza. En las vulnerabilidades en la información encontramos la falta de políticas empresariales en seguridad de la información. En tercer lugar, como activo, los bienes, el riesgo, la pérdida de dinero. La amenaza en bienes, encontramos la pérdida económica y con esto nos da una amenaza de desestabilidad económica. Dentro de las vulnerabilidades, encontramos la falta de análisis de ruta, falta de medidas de seguridad en el manejo del dinero, como por ejemplo poner bombas de tinta dentro de las fundas de dinero. Como cuarto activo, la imagen. Dentro de la imagen, el riesgo es el daño a la imagen. La amenaza es el crimen organizado. Las vulnerabilidades en la imagen, la falta de publicidad o marketing en medidas de seguridad que tendría que dar a conocer la empresa. Eso es lo que hemos podido hacer este análisis, mi estimado Fernando. Muchísimas gracias. Gracias, Diego. A ver, dos observaciones de toda la exposición que retuve. Primero, en las amenazas del crimen organizado, muy bien identificado, pero el reclutamiento, ¿sí? Eso es una táctica del crimen organizado. ¿Sí? Acordémonos de las amenazas colectivas, amenazas externas, internas, externos con ayuda de internos. Entonces,
esa identificación del reclutamiento es una táctica de la amenaza, ¿no? Del adversario. El otro tema, al final, muy bien, todo muy bien identificado, solo esa observación. El tema de lo que mencionabas del marketing, realmente no es marketing, es una socialización, es una capacitación, ¿sí? Un programa de conciencia, un programa de conciencia y cultura dentro de la organización, pero eso no es marketing, es un programa de socialización. Ahí le analizaríamos, o sea, está bien la idea, pero con otras palabras. Correcto, exactamente. Listo, muchas gracias. Programa de socialización de medidas de seguridad. Correcto, el programa de seguridad, en definitiva, ¿no? Los procedimientos, los protocolos, etcétera, los riesgos que existen, el estado de alerta, etcétera. Eso es la falta de socialización de protocolos de medidas de seguridad. Exactamente. En Muchas definitiva, y vender el programa a la organización. Pero muy bien planteado, felicitaciones. El siguiente grupo, gracias. Por favor. Ya no tenemos más grupos. Buenas noches, grupo 7 creo que le toca. Ok. Grupo 6, dije grupo 6. Estoy en trabajo, ya le pongo dos. Entonces, bueno, de posteriores pongo, muchas gracias. Ya. No sé si se ve Inge. Sí, correcto. Listo, entonces nosotros de Inge estábamos tomando el tema sobre el asalto de un vehículo blindado. Nos faltó separarle, no alcanzamos a separarle por activos, pero bueno, los tres activos que identificamos nosotros era el material logístico, que en este caso sería el blindado, principalmente el material logístico, las personas y el dinero que es el custodiado. Son nuestros tres activos. Como riesgo de un asalto blindado tomamos los robos, los asaltos y el asesinato. Encaminando específicamente al tema de las personas, los asesinatos. Las amenazas que identificamos, entre esas están la dificultad de la movilidad de los blindados dentro de las ciudades, tomando en cuenta que normalmente los blindados trasladan el dinero a entidades financieras que se encuentran dentro de ciudades y muchas veces se trasladan en lugares donde es un poco dificultoso el movimiento y puede ser, pues tomamos esto como una amenaza. De igual manera, como amenaza tomamos las rutinas dentro de las rutas o los cronogramas que realizan los blindados, que muchas veces se repiten o no las varían adecuadamente para no ser víctimas de algún tipo de delito. De igual manera, como una amenaza tomamos la falta de coordinación y colaboración con fuerza pública, tomando en consideración que son pocas de las entidades que utilizan o solicitan colaboración de Policía Nacional o de algún otro tipo de entidad pública para la verificación de las custodias que realizan estos blindados al dinero. Asimismo, como una amenaza la tomamos lo que es la fuga de información, que eso sale directamente del personal que labora dentro de las mismas empresas de seguridad que trabajan en estos blindados. Como vulnerabilidades, pudimos identificar el poco personal que se traslada dentro de los blindados, tomando en cuenta que muchas veces son 2 o 3 personas nada más que viajan dentro de los mismos. La falta de rotación del personal puede ser dentro de un mismo blindado o dentro de las mismas rutas. Puede ser que muchas veces el personal es del mismo personal que ya conoce y va por las mismas rutas y no son rotados, se los envían a otro tipo de traslados para oxigenar y cambiar el tema de las rutas que conoce el personal. De igual manera, tomamos como una vulnerabilidad el tiempo de vida útil de los vehículos blindados, hablando directamente de la logística en la que se trasladan. Muchas veces creo que ha habido
se ha podido observar que existen vehículos que ya son un poquito un poquito viejos, ya son antiguos y tal vez esto pueda causar que estos vehículos, el blindaje de estos vehículos ya no tengan la misma eficiencia o eficacia que con un vehículo blindado nuevo o uno más moderno. De igual manera, como una vulnerabilidad, la poca experiencia en el tipo de trabajo por parte de los guardias que custodian que hacen este tipo de custodias, y de igual manera el exceso de confianza del personal que trabaja, que muchas veces no toman las medidas de seguridad adecuadas para realizar estas custodias. Estas son lo que pudimos identificar, Inge, para poder verificar si está bien. Muchas gracias. corregir. Cristian, sí, no, Cristian expone. Daniel. Perdón. Daniel, Inge. Daniel. Cambiaron de grupo. A ver, con una cosa están perdidos. Usted mismo dése cuenta, ¿qué les falta aquí? ¿Quién ejecuta los robos, asaltos, asesinatos? Bandas delictivas. ¿Y qué son esas? Las bandas delictivas podrían estar dentro de las amenazas. Correcto. Entonces, están dentro, todas las que están como amenazas son vulnerabilidades. Ya. Eso hay que aclarar. Entonces aquí puede ser el crimen organizado, el negocio común, la colisión entre empleados, etcétera. Pero hay que identificar quiénes van a ejecutar esto, que son los adversarios, la amenaza realmente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Esa es la corrección que hay que hacer. Bien, Listo. Grupo, por favor. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, el siguiente grupo, Cristian, ¿quién iba? Grupo 7, Cristian Moya, voy a exponer. Buenas noches, señor. Ya han tenido tiempo de corregir ustedes. No sé si está compartida mi pantalla. Sí, estamos bien. Ya, bueno, buenas noches con todos, buenas noches, ingeniero. El grupo 7 hemos visto ver el robo al blindado en Puerto Viejo, en la ciudad de Puerto Viejo. Determinamos los activos de este caso, determinamos los activos. Dentro del primer activo tenemos directamente los guardias. Dentro de las guardias, la amenaza que tenemos a los presuntos infractores de la ley, sería en este caso los delincuentes. El riesgo sería básicamente el robo al dinero, el robo de los valores que trasladan los guardias. Y la vulnerabilidad sería la falta de preparación de los guardias de técnicas de inteligencia y contrainteligencia. Eso como tenemos como primer activo. Como segundo activo tenemos la dotación y el equipamiento en sí de los guardias. La amenaza con respecto a este activo tenemos equipos de dotación en mal estado. El riesgo sería atentar contra la vida de los guardias como consecuencia de sus equipos de mal estado. La vulnerabilidad, tenemos la falta de capacitación en el uso adecuado de armas de fuego y en los equipos de dotación que ellos llevan. Como tercer activo tenemos los clientes de la cooperativa. Dentro de la amenaza, igual hemos vuelto a poner los presuntos infractores de la ley por hacer mal uso de sus armas de fuego. El riesgo que conllevara esto es el robo al dinero de los clientes de la cooperativa o a su vez atentar contra la vida de ellos. Y la vulnerabilidad sería que los clientes no tengan un autocontrol al momento del robo, que esto podría conllevar a que porque no puedan controlarse, actúen de una forma inadecuada y puedan atentar contra la vida de los clientes. Eso hemos hecho con referencia al grupo 7, ingeniero. A ver, vamos por partes. Vamos arriba, por favor, si puede subir la presentación. Ya, entonces aquí dice los activos, uno de los activos, las personas, ¿no? Los guardias. La amenaza, esto hay que definirlo bien, ¿no? ¿Qué entiende usted por presuntos infractores de la ley? Sí son los delincuentes. Ya, entonces, ¿por qué no le llamamos con el nombre? Presumimos que van
Bueno, infringir la ley. le pusimos presuntos infractores, ¿no? Porque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. A veces así se les coja con evidencia, toca. Ya, pero nosotros para identificar las amenazas, si es una amenaza, es claramente identificada, ¿no? Entonces serían los delincuentes. La delincuencia organizada, el terrorismo, activistas, claramente, ¿no? Entonces, hay que poner ahí, claro, ya sería delincuencia organizada, ¿no? Porque ya denota una organización. El riesgo, el robo del dinero, ¿ok? El robo, la vulnerabilidad, la falta de preparación de los guardias, ok, dentro de las vulnerabilidades puede caber eso. Luego tenemos el equipo, ¿no? El equipo, la amenaza. ¿Por qué la amenaza a equipos en mal estado? ¿Qué va a pasar con el equipo? O sea, Ya, en este caso puede ser que sus chalecos o sus armas, por ejemplo, sus chalecos de dotación estén caducados. ya, entonces eso es puede ser la amenaza. vulnerabilidad. Eso es una vulnerabilidad, pero la amenaza sigue siendo la delincuencia organizada, ¿no es cierto? Que es la que va a ejecutar la acción. Es el factor generador, ¿no es cierto? Sí, entonces eso hay que corregir. El riesgo para una fatalidad, ¿no es cierto? Por parte de la vida, pero el riesgo frente a la dotación, ¿cuál sería? Posiblemente que se lleven los equipos, ¿no? Ese sería el robo de los equipos, porque el activo que estamos identificando es la dotación y el equipamiento del usuario. ¿De acuerdo? Sí, pero también podría ser por no hacer un buen uso, podrían igual atentar contra la vida de los guardias mismos, por no, yo que sé, un arma que no esté... Pero el activo que está identificando, ustedes la dotación y el equipamiento. Entonces el equipamiento se puede destruir, le pueden robar, qué sé yo, le pueden incendiar, ¿no? Pero no le pueden matar. Entonces, y la vulnerabilidad, la falta de capacitación en el uso adecuado de armas de fuego y equipos de dotación, eso sí puede ser, ¿no? Que se expusieron y se dejaron arrebatar de pronto. Ahora, otro activo que son los clientes de la cooperativa. Este blindado estaba en la cooperativa. Para los clientes que se encontraban en ese momento del robo. Era robo, a ver, el escenario era robo en la cooperativa, ¿sí, no? Claro. Ya. Sí. Entonces, los clientes, ¿sí? La amenaza igual. Igual sería delincuencia organizada para ser más directos. El riesgo. El robo del dinero o atentar contra sus vidas. Claro, el riesgo es la pérdida de vidas, la pérdida del robo del dinero, ¿cierto? Eso sí, está bien. La vulnerabilidad, que los clientes no tengan autocontrol al momento del robo. O sea, eso es relativo, ¿no? O sea, la falta de preparación, de entrenamiento, de planes, de información a los clientes, eso puede ser, ¿no? Pero el autocontrol ya es como algo que es medio innato de pronto. Entonces la falta de información, de qué hacer, eso sí puede ser. Listo. Ahí sí ya estamos mejor, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Todos los integrantes, ya. Muy bien, muchas gracias. Gracias por el trabajo. El siguiente grupo, por favor. ¿Cómo está? Buenas noches al grupo 8. ¿Cómo está, Diana? Adelante. Voy a compartirles la pantalla. Gracias. A ver. Nuestro tema es el secuestro de los guías penitenciarios. Como activos tenemos las personas, infraestructura, la dotación. Como amenaza principal, los intereses delincuenciales, los riesgos, los PPL, la falta de seguridad y las armas. A consecuencia de esto, pérdida de vidas,
fugas, pérdida de bienes materiales. Y como vulnerabilidad, la falta de estabilidad emocional, exceso de confianza de los guías, falta de procedimientos de seguridad, falta de equipos de seguridad y falta de capacitación al personal de seguridad. Ya. Eso sería. Ya, a ver, vamos por partes, ya. Gracias, ya. Los activos, las personas, la infraestructura, la dotación, correcto. Hasta ahí estamos de acuerdo. La amenaza. ¿Por qué los intereses delincuenciales? Eso es parte de la amenaza, sí, de acuerdo. Pero es solo la motivación. O sea, los delincuentes están motivados por sus intereses, que pueden ser varios, ¿cierto? Es lo que tenemos que identificar en el análisis de la amenaza. Pero ¿cuál es la amenaza? No sé si estamos bien, pero nosotros lo habíamos explicado que si están dentro de las cárceles, los PPL siempre hacen como tipo trueque, ¿no? Yo les secuestro a los guías penitenciarios por comida o por espacios o no sé, pero algo así es que nosotros lo vimos como una amenaza en general. Correcto, pero son los adversarios, son los PPLs en definitiva, ¿cierto? Estén organizados en mafias, pero no son los intereses, son los PPLs. Los intereses son las motivaciones, la otra motivación son los espacios, la alimentación, lo que busquen, ¿cierto? Eso les motiva a actuar como amenaza. Entonces hay que corregir eso. ¿Sí? Los PPLs, ¿qué riesgos generan los PPLs? Entonces, ahí usted ya me decía que les secuestran, que les extorsionan, que les amenazan, ¿no es cierto? Entonces, esos son los riesgos, ¿cierto? Lo que pueden hacer los PPLs o las bandas organizadas o las mafias organizadas dentro de los centros penitenciarios. ¿Sí? Entonces, la falta de seguridad, ¿qué será? Una vulnerabilidad. Si no hay seguridad, vulnerabilidad, claro. Es una debilidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Las armas, como ya dijimos en un trabajo anterior, son herramientas de las amenazas. Pues la motivación, la capacidad, es decir, las armas que tienen y las tácticas, cómo operan, eso es parte de la amenaza. ¿Qué generan como riesgo? Los secuestros, las extorsiones, las agresiones físicas. Esos sí son riesgos, ¿sí? Como consecuencia de esto, sí pueden haber pérdidas de vida, pueden haber fugas. ¿Sí? También puede aceptar eso como pérdidas de bienes materiales, está bien. ¿Sí? Como consecuencia de un accionar de la amenaza, ¿no es cierto? Y las vulnerabilidades, la falta de estabilidad emocional, ¿de quién? En sí, de todos. ¿De todos quiénes? Recordemos que hay PPL, bueno, como son varios pabellones, también estamos hablando de PPLs de baja peligrosidad. Entonces, para ellos también la inestabilidad emocional es... Todos son PPLs. Claro. La falta de estabilidad emocional de quienes, de los PPLs, ¿cierto? El exceso de confianza de los guías, sí, puede ser otra vulnerabilidad. La falta de procedimientos de seguridad, correcto. La falta de equipo de seguridad, correcto. Ahí sí ya estamos más claros, ¿no es cierto? 8 es el grupo, sí, ¿no? 8. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿O alguien discrepa en algo o quiere alguna aclaración? Ok, muchas gracias. Buen trabajo. Vamos ahí. Vamos aclarándonos. Todos tenemos que irnos aclarándonos, irnos centrando y así ya vamos después a poder definir qué planes vamos a hacer para mitigar todo esto. Por eso
deben tener ordenados estos trabajos. Esa tablita de Excel que presentaba Jorge Eduardo, por ejemplo, ideal. O la presentación en PowerPoint también para que puedan ir haciendo la secuencia y definiendo luego lo que vamos a ir avanzando. Gracias, Diana. El siguiente grupo, por favor. ¿Cómo estás, Fernando? Mucho gusto. Somos tal, del Alejandro? 9. No sé si me pueden ayudar para compartir la pantalla, por favor. Claro, dejemos de compartir, por favor, Diana. Diana, por favor, si dejamos de compartir la pantalla. Gracias. Eso. Muchas gracias, Fernando. Un gusto. Listo. Nosotros también tuvimos el tema del robo de armamento en el destacamento militar Cooper. Aún no lo corregimos porque nosotros lo estábamos viendo desde otro punto de vista. En este caso, bueno, vamos con el tema de activos. Lo que habíamos ya hecho en la clase anterior, en la que pudimos ver que la mayor cantidad, la parte más grave de los activos fue el tema del armamento. En el caso de los fusiles, las granadas, los cartuchos. Otra parte de los activos era el personal militar y en sí la infraestructura o el cuarto asignado para el armamento, como decía en el texto. Los riesgos que nosotros pudimos darnos cuenta era el descuido de la guardia, porque en el texto nos indica que por descuido de la guardia fue lo que se perpetuó el robo. Lo poníamos tal vez como cansancio, como exceso de confianza por el lugar donde se encontraban. Y el riesgo más grande que se dio fue el robo del material, en este caso del armamento. Las amenazas que veíamos indirectamente, la zona crítica que indica en el texto, en referencia a las personas que trabajan al margen de la ley. También lo pusimos como el tema naturaleza, por el lugar donde se encontraban. En este caso, estamos hablando de que es una frontera. Y sí, lo que mencionaban en la sesión anterior, el tema de poca visibilidad, poco alumbrado y tantas cosas que tenemos en el tema de fronteras. Y el personal militar, nosotros lo veíamos en el tema de amenazas con el punto de sobornos o en sí, valga la redundancia, con el personal amenazado. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que trabajan al margen de la ley simplemente se acercan a ellos y realizan amenazas o extorsiones, en este caso, para poder perpetuar el robo o lo que ellos quieran hacer. Y como vulnerabilidad, veíamos que es el cuarto asignado para el armamento que fue violentado y el personal militar. Lo veíamos como vulnerabilidad, tomando nuevamente la amenaza, que ellos pueden ser inclusive extorsionados. No sé si estamos bien o estamos mal, Fernando. Ya, gracias, Alejandro. Vamos a revisar ya. Los activos, ok, correcto, ahí está, estamos de acuerdo. Dentro de los riesgos, el descuido de la guardia, el cansancio, el exceso de confianza, ¿qué será? ¿Un riesgo o será una vulnerabilidad? De acuerdo a la corrección anterior, ya entraría como vulnerabilidad. Como Correcto, es en el una inicio, vulnerabilidad. no hicimos todavía el cambio. Claro. El riesgo es la materialización de la amenaza, el robo del material, claro, eso sí, es correcto. Ese sí está bien como riesgo. Dentro de las amenazas, por favor, un micrófono tenemos abierto. Dentro de las amenazas, aquí dice zona crítica, personas que trabajan al margen de la ley, naturaleza. Ya. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? ¿Quiénes trabajan al margen de la ley? En este caso, de acuerdo a la noticia que fue dada en ese tiempo, los que robaron fueron personal de las FARC. Fueron terroristas. Entonces, ¿qué es eso? Terrorismo, ¿no es cierto? Ajá. Listo. Entonces, es un grupo en contra del orden constituido, un grupo terrorista, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerlo. Como amenaza, terrorismo. Y si es de la naturaleza, ¿qué amenazas naturales tenemos en el entorno? Tenemos que identificar. No podemos, mañana decimos ahí va a haber un tornado, no es zona de tornados. Va a haber un aluvión, no hay razón para que haya un aluvión. Entonces tenemos que identificar claramente una amenaza. Listo. Esto del personal militar sobornado, amenazado, eso ya es un tema interno.
es una amenaza interna. El mismo personal militar se puede ser considerado como una amenaza interna, sí. Claro, sí. De acuerdo. Ok. Y dentro de las vulnerabilidades, el cuarto asignado violentado es la consecuencia, pero ¿qué vulnerabilidad tiene ese cuarto asignado? No tiene la protección necesaria, no tiene una puerta de seguridad, no tiene sistemas de alarma, no tiene videovigilancia. Esas son las vulnerabilidades. Exacto. No está tan específico en el texto dado, pero como decías que íbamos a ir avanzando, nosotros empezamos a observar en el tema de que tal vez no eran puertas blindadas, las paredes no tenían estaban reforzadas. Realmente no vamos, perdón que te interrumpa, Alejandro, no vamos a avanzar en un análisis de la vulnerabilidad. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que queremos es aclararnos las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos para poder plantear cómo mitigarlos. ¿Sí? Pues el cuarto asignado violentado es como muy general. O sea, se puede aceptar, pero es como muy general. Y la vulnerabilidad del personal militar, qué sé yo, el personal militar que no está preparado, el personal militar que no es suficiente en el numérico, el personal militar no asignado a la guardia. O sea, hay que ser un poquito más específicos. Adelante, listo, Camilo, adelante, levantó la mano, perdón. Sí, buenas noches. Estoy un poquito confundido porque en gestión de riesgos de desastre y emergencias nos enseñan a diferenciar con un aspecto bien importante de las amenazas de las vulnerabilidades, y las amenazas las consideramos como factores externos que no podemos controlar, mientras que las vulnerabilidades son factores internos. Entonces, viendo el tema del robo, yo veo, por ejemplo, que el personal militar sobornado y amenazado no es una amenaza. Desde este punto de vista, no respeto el suyo, porque si el personal militar es parte de la protección de este armamento, entonces es una vulnerabilidad. Entonces, fácilmente nos han enseñado por varios años de que el factor externo es una amenaza y el factor interno una vulnerabilidad. Gracias. Ok, de acuerdo, y gracias por... Esto nos permite, gracias Camilo por la intervención, esto nos permite ir aclarándonos. El enfoque de las amenazas naturales obviamente que va a identificar como factores externos, ¿no es cierto? Pero a las amenazas, pero cuando nosotros enfocamos riesgos intencionales, hablamos de que las amenazas pueden ser externas, pueden ser internas y pueden ser amenazas coludidas, es decir, amenazas externas con ayuda de internos. Y por eso se genera en las organizaciones lo que se conoce como la pérdida desconocida o el hurto, porque hay gente al interior que no tiene la integridad suficiente y que se convierte en un adversario para la organización, para las instituciones. Y de hecho se evidencia en los diferentes eventos que suscitan, tanto en cárceles como en organizaciones privadas, en el asalto al blindado. No sé si en este robo de armamento al destacamento militar puede haber sucedido, pero sí el personal militar se puede convertir en una amenaza interna que está ayudando a un externo para que se materialice esa amenaza y se convierta en riesgo. Ese es el enfoque de los riesgos intencionales. Y obviamente respeto el otro enfoque de las amenazas naturales, que tiene toda la razón, porque no podrían ser internas. Entonces, tiene total lógica lo que acaba de decir Camilo, y debemos quedar claro con eso. Ahora, el personal militar que no esté bien preparado, que no esté capacitado, que sea negligente, que se duerma, que no cumpla la guardia, eso sí se convierte en una vulnerabilidad. Es una debilidad del sistema de protección física de esa instalación. Sí, ya hablando del enfoque de protección. Entonces, puede ser tanto una amenaza como una vulnerabilidad. Una amenaza si se convirtió en
una de las personas que ayudó en el hecho, y una vulnerabilidad si solamente cometió una negligencia, un descuido, y por eso se suscitó el hecho. No sé si quedamos claros con eso. Sí, sí, en ese punto claro, Fernando. Sino que ahí tengo una pequeñita duda. Claro, adelante. En el punto dado como decía en un inicio, nosotros lo vimos desde el punto de vista un poco más como que el personal militar fue intervenido en un tema de extorsión. ¿Cómo se puede presentar ahí? Porque la vulnerabilidad al personal militar le poníamos desde ese enfoque, que las personas que trabajan al margen de la ley están haciendo uso de ellos. Ya, o sea, eso tiene que evidenciarse, ¿no? Pero puede darse la posibilidad, podemos definir como un riesgo la extorsión. Eso está tipificado y la extorsión al personal militar permitió que se dé el hecho, ¿no es cierto? Es el riesgo, la extorsión, ¿no es cierto? ¿Quién es la amenaza? El crimen organizado. ¿Cuál es la vulnerabilidad? El personal militar que posiblemente no tiene los canales para poder denunciar o la ayuda necesaria para poder enfrentar adecuadamente esta extorsión, ¿no es cierto? Entonces, muchísimas de donde gracias. quiera que lo enfoquemos, se puede identificar claramente. Adelante, Alejandro. Listo. Ya, con eso ya me dejas mucho más claro. Muchísimas gracias, Fernando. Alejandro. No sé si Camilo también estamos claros. Sí, muchas gracias, Fernando. Gracias, Camilo. Bien, el siguiente grupo, por favor. Fernando, buenas noches. ¿Me permiten, por favor, compartir la pantalla? ¿Qué tal, Paul? Sí, por favor, si nos ayudas. Ya, este momento. Gracias. ¿Se logra visualizar, Fernando? Sí, sí, estamos viéndolo. Ya, de igual manera, Fernando, nosotros adoptamos el tema sobre la toma de rehenes de los agentes de seguridad penitenciaria del CRS Turi. Los integrantes del grupo número 10 se encuentra Arturo Francisco Patiño Vidasís, Jairo Germán Bolaños Donarcón, Luis Omar Yunga Olvera, Santiago Alejandro Gado Guerrero, Julio Alberto Clavijo Vargas y Paula Andrés de Arana Crisa Luis. Fernando, nosotros realizamos el análisis de la matriz de espina de pescado. Aquí identificamos el problema, que es la toma de rehenes de los aspirantes del CRS Turi, y los factores de riesgo que se identificaron en los activos. Tenemos la vida de los agentes de seguridad penitenciaria, el sistema de videovigilancia, la reputación del SNAI y los daños a la infraestructura. Dentro de los factores de riesgo están las amenazas, que así se podría decir, de la vida de los agentes de seguridad penitenciaria en la toma de decisiones apresuradas para restablecer el orden del CRS Turi. Y como vulnerabilidad sería la falta de un negociador en el manejo de crisis en este riesgo. En el sistema de videovigilancia, de igual manera tenemos como amenaza el daño ocasionado por desastres naturales a las instalaciones y al sistema tecnológico del CRS Turi, y como la vulnerabilidad, la falta de asignación de una partida presupuestaria para el mantenimiento del sistema de videovigilancia. En la reputación del SNAI tenemos como la amenaza la desinformación en redes sociales, y como vulnerabilidad la falta de coordinación con medios de comunicación de las acciones adoptadas que se han tomado ya en este riesgo de la toma de rehenes. De igual manera tenemos el daño a la infraestructura, y como amenaza tenemos los daños ocasionados por desastres naturales y la vulnerabilidad existente, así se podría decir, el daño a la propiedad pública, que esto representaría la vulnerabilidad. Eso es lo que logramos analizar dentro del grupo número 10. Ok, muchas gracias. A ver, vamos un poquito a... Es bastante bueno el trabajo. No quitemos la lámina, por favor, Paul. Ya.
es bueno, como les decía, el trabajo un poquito aquí, la identificación de la amenaza, ¿no? Es lo que me queda un poco inconcluso, si cabe el término, ¿sí? Porque solo hablamos de la desinformación de redes sociales, ¿no? ¿Sí? ¿Y dónde está la amenaza que generó todo este problema, digamos? Que ustedes ya lo identifican aquí, que dice... ¿Perdón? Se va a realizar un barrido, receptor de Río Verde. A ver si podemos, por favor, bloquear ese micrófono. Entonces, aquí falta, ¿no? Obviamente, la desinformación en las redes sociales es un factor agravante, ¿no es cierto? Pero la amenaza, ¿quién genera la amenaza? ¿Quién genera toda esta amenaza que puede afectar a la vida, que generó esta crisis? ¿Sí? Que puede generar daños a la infraestructura, ¿sí? Entonces, ahí me parece que me quedan debiendo un poco en las vulnerabilidades, los daños ocasionados, la falta de asignación de una partida presupuestaria para el sistema de videovigilancia. Es muy puntual el tema, ¿no? O sea, solo la videovigilancia no hace un sistema de protección física. Deben haber más vulnerabilidades, ¿sí? Identificadas, ¿sí? No solo es, como les digo, la videovigilancia lo que hace la protección. Entonces, me falta un poco la identificación de la amenaza, me falta un poco, esta podría ser vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad, la falta de coordinación con medios de comunicación, la falta de un plan existente de emergencias, porque ahí se realiza esto, ¿no? La coordinación con medios de comunicación. Los daños ocasionales, bueno, está bien, y los daños a la propiedad pública, sí, correcto, eso sí, son los activos, digamos, identificados, la vida, la vida de las personas, pero la amenaza no me queda muy claro. No sé si alguna parte no te entendí, pero no veo en el diagrama. Esto, lo que veo, perdón. Sí, Fernando, aquí un poco de lo que nos acaba de indicar en esto del sistema de videovigilancia, nosotros nos enfocamos en este activo únicamente. Claro, obviamente que existen más variables determinantes. Ustedes lo identificaron como activo, no como una... Claro, eso le había indicado Fernando, que los activos tenemos... La reputación, los daños a la infraestructura, y dentro de la infraestructura ya está el sistema de videovigilancia, ¿no? Y la vida, eso está bien, pero la amenaza que genera, ¿dónde está? ¿La amenaza de cuál de los activos, Fernando? ¿Dónde están las amenazas? Indígame, por favor. Ya, las amenazas, como yo le había indicado, en la vida de los agentes de seguridad penitenciaria, está la toma de decisiones apresuradas para restablecer. Es que esa no es, eso justamente les digo que no es una amenaza. Sí, eso puede ser una vulnerabilidad porque no hay un plan de manejo de crisis, no hay un protocolo, etcétera. Pero la amenaza realmente es quien genera esto, ¿no? El crimen organizado, las bandas, las mafias organizadas, no sé. Eso es lo que me falta. Ok. Ya. Igual acá la amenaza para la reputación. La desinformación en redes sociales, eso sí puede ser un factor mediático que puede convertirse en una amenaza, ¿no? Eso sí, aceptable. Sí, en general muy bien, ¿no? Solo un poco más definir claramente la amenaza que genera todo este evento, ¿no? Que sería el crimen organizado. Es lo que me falta. ¿Ok? Muchas gracias. Muy buen trabajo.
el siguiente grupo, creo que nos queda un grupo, ¿sí, no? 10 nomás son, perdón. Ah, ya terminamos. Creo que terminamos justo con el tiempo. Sí, el día jueves revisamos la otra parte de la materia y continuaremos avanzando con el trabajo. Bueno, creo que el trabajo ha sido muy productivo. Espero que ustedes sientan lo mismo, ¿no? Yo tengo una buena retroalimentación de lo que ustedes han hecho y también veo que ustedes van aclarando de alguna manera los conceptos enfocados ya en el manejo de riesgos intencionales que nos llevarán a establecer las opciones de mitigación más oportunas. Primero a priorizar, ¿no?, que vamos a mitigar y establecer los planes de acuerdo a cómo vayamos avanzando con la materia. Finalmente ustedes tendrán un proyecto que les va a contribuir, ¿no?, en su gestión, en donde quiera que ustedes se encuentren trabajando, sea en la parte privada, pública, en cualquier área financiera, industrial, etc. Esa es la idea en general. Bueno, de mi parte les agradezco por esta noche. Ya les pasaron el link de la asistencia, por favor, regístrenla, guarden sus trabajos y seguimos avanzando en el mismo esquema, ¿no? Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Fernando. Buenas noches con todos. Un gusto acompañarles esta noche a continuación de David. Y nos estamos viendo el próximo día jueves con ese interés y esa motivación que todos nos hemos puesto en este programa. Un abrazo para todos. Una excelente noche. Buenas noches a todos. Gracias. Excelente noche, muchas gracias. Muchas gracias.